Ave María Purísima, buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta... Hoy empezamos como lunes las charlas de espiritualidad basadas en la Divina Misericordia. Así que hoy vamos a comenzar y a lo largo de estos 7 días, Dios mediante, vamos a profundizar en un tema muy bonito del diario de Santa Faustina, que es la añoranza de Dios. Sí, la añoranza de Dios, que comúnmente podríamos llamarla la nostalgia de Dios. Una nostalgia de Dios, pero nostalgia por ahí se refiere más bien a cosas del pasado y de la vida humana, de la vida natural de esta tierra, mientras que la añoranza, tal vez con la palabra que es distinta a nostalgia, pero hace más bien referencia a una esperanza, a algo por venir, a algo pregustado aquí y cuya plenitud se dará en otro momento y que y estamos hechos para esa plenitud a la que estamos llamados. Entonces, la añoranza de Dios, vamos a verlo en el diario de Santa Faustina, porque era algo que lo vivía muy fuertemente ella, como todos los santos, pero ella como testigo de la misericordia de Dios nos va a dar cátedra de lo que significa realmente tener una nostalgia interior, una nostalgia del alma, un sentirse heridos por el amor de Dios. Porque como dice la sabiduría cristiana, de la Sagrada Escritura y los santos, San Agustín, incluso Papa Benedicto XVI decía que estamos como heridos, el corazón del hombre, no los sentimientos, sino el corazón del hombre, la voluntad, la inteligencia, la sensibilidad, el temperamento, todo nuestro ser, lo más constitutivo de nuestro ser está herido, tiene una herida, y no es una herida, vamos a decir, así física, sino una herida porque algo falta. Hay algo que no te termina nunca de llenar acá y ese algo que no se termina de llenar acá, se termina de llenar allá. Se termina de llenar solamente con Dios. Solo Dios puede sanar esa herida. De hecho, San Agustín dice esta frase tan bonita que he citado varias veces. Nos hiciste para ti, Señor. Nuestro corazón no descansa hasta que no reposa en ti, Señor. Entonces, ese deseo de Dios, esa herida, ese cansancio, ese vacío interior que no se sacia con nada de esta tierra, es un reclamo constante de querer ser llenado, querer llegar a una plenitud, a una felicidad, a una esperanza. Bueno, ese es eso que tenemos todos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, porque muchas veces queremos llenarlo con cosas de esta tierra y muchas veces pensamos que lo hemos hecho con ruidos, música, mala música, con el dinero, búsqueda de placeres, o estar totalmente llenos de ruido, aturdidos, llenos de ocupación en el día y nunca nos damos cuenta de esa herida interior, de ese vacío, de ese hambre de eternidad, ese hambre de Dios, ese deseo de Dios, que lo tenemos escondido, tapado, casi muerto. Nunca muere, pero puede estar agonizando. Entonces, vamos a ver a la luz de Santa Faustina, para tratar de suscitar en nosotros, despertar esa añoranza de Dios. Porque esto es algo muy importante en la vida espiritual. Despertar la añoranza de Dios, porque más que nunca en este tiempo en el que a veces tenemos añoranzas de los días sin coronavirus, los días sin este virus, y una especie de añoranza, nostalgia de cosas terrenas, nostalgia de incluso cuántas personas quieren volver antes para poder seguir pecando, seguir dando rienda suelta a sus placeres, a una vida sin Dios. En cambio nosotros, como devotos de la Divina Misericordia, tenemos que aprender de esta situación que vivimos a ver si añoramos a Dios o añoramos más las cosas, añoramos más los placeres de esta tierra o añoramos a Dios, a su vida divina, a su gracia. O en este caso, como sufrimos muchos, añoramos sus sacramentos, la comunión, la Eucaristía, la vida comunitaria, parroquial, los grupos de oración, si añoramos las cosas de Dios. Bueno, vamos a la luz de Santa Faustina a profundizar en este misterio. Numeral 469, numeral 469. Santa Faustina escribe: en la noche del mismo día sentí en el alma una gran nostalgia de Dios. No lo veo con los ojos del cuerpo como antes, sino que lo siento y no comprendo. Eso me produce un anhelo y un tormento indescriptibles.
me muero del deseo de poseerlo para sumergirme en él por la eternidad. Mi espíritu tiende a él con todas las fuerzas. No hay nada en el mundo que pueda consolarme. Oh amor eterno, ahora entiendo en qué estrechas relaciones de intimidad estaba mi corazón contigo. ¿Qué podrá satisfacerme en el cielo o en la tierra fuera de ti? Oh Dios mío, en quien se ahogó mi alma. Queridos hermanos, a veces nosotros tenemos nostalgia de las cosas de esta tierra. Hay una definición de nostalgia que dice que es el placer del dolor. Parece más bien una definición así tipo clásica, griega, que uno puede cristianizar y sin embargo a veces también podemos mundanizar. ¿Qué quiere decir el placer del dolor? A veces recordamos con nostalgia cuando uno era joven, tenía la juventud, o recordaban con nostalgia los momentos de alegría con ciertas personas o grupos. Y bueno, es como algo que tiende a esta tierra, los gustos de esta tierra y los gustos del pasado. Entonces hay una mezcla de dolor y una mezcla de alegría y gozo. La añoranza, que podemos decir la nostalgia de Dios, la añoranza de Dios, es ese, también hay una mezcla de dolor y hay una mezcla de gusto, de gozo, pero para adelante, hacia el futuro. Hay una herida que se produce ahora, hay un deseo que se produce ahora, un gozo de saber que podemos llegar a gozar a Dios, pero que todavía no lo tenemos. Entonces, es un poco de acuerdo a la añoranza que en esta tierra podamos hacer crecer junto con la gracia de Dios. Retomamos esta meditación en torno al numeral 469 del diario de Santa Faustina. Y ella lo menciona, es algo incomprensible. La añoranza de Dios tiene lo de incomprensible, es incomprensible. Hay un afecto, pero hay un toque divino y hay mucho más que no se sabe. Hay mucho de misterio, hay mucho de Dios que se hace desear. Es Dios que se hace desear. Por nuestro bien. No como sucede acá en la tierra, como que uno muestra un caramelo y que lo esconde para hacer sufrir. Acá el Señor nos da a gustar y nos hace saber que ese gusto llegará un momento en que será pleno, total, pero ese ya gusto nos alegra el alma acá, en la vida de esta tierra, porque nuestra alma se eleva, elevamos al corazón como rezamos en la misa y se pone en sintonía. Te deseo a ti, tú eres el gusto, tú eres aquello que me mueve, aquello que me alegra y me moviliza y pongo mi esperanza en ti, Señor. Y esa esperanza puedes tener, esa alegría, ese gozo puedes tener a quien no tenemos plenamente hoy, sino que lo tenemos como en un gusto, como en una pregustación. Esa esperanza, bueno, genera ese movimiento que se llama la añoranza, ese dolor, pero del amor y del gozo que vendrá. Es un dolor gozoso, pero en Dios, lleno de esperanza que ilumina nuestro presente, no nos hace olvidar nuestro presente, porque justamente es nuestro presente donde definimos nuestra capacidad de gozar de ese amor, de esa dulzura, de esa plenitud. Entonces ahí para entender un poco por qué Santa Faustina dice que este toque divino, este halo divino, este aliento divino es incomprensible, claro, porque de Dios es más lo que podemos callar que lo que podemos decir. Entonces Santa Faustina experimenta y experimenta un misterio. Y ojalá este misterio de la añoranza de Dios eleve nuestras almas. Y dice Santa Faustina, es un anhelo junto a un tormento. Y es como le decía, esa definición clásica del placer del dolor que decían los clásicos, y Santa Faustina lo pone de algún modo, el anhelo más un tormento. El Señor me hace anhelarlo, y porque lo anhelo, sé que ahora en plenitud no lo tengo, y ese hecho de no tenerlo me causa un tormento. Eso es lo que nos está diciendo Santa Faustina. Pero entonces en esa mezcla de un anhelo y de un tormento, pero lleno de esperanza y lleno de gozo. Santa Teresa decía, muero porque no muero.
Tanto es lo que espero, decía Santa Teresa, que muero porque no muero. Moría de amor por el Señor y moría porque no moría, deseando no la muerte, sino el encuentro definitivo con Dios y ese gozo máximo con Dios. Por eso es que en la vida de los santos, al día de su muerte, la muerte según los ojos nuestros de esta tierra es la muerte, pero para ellos es el día del nacimiento, para la iglesia es el día del nacimiento, porque realmente se nace el verdadero gozo al encuentro con Dios. Santa Faustina llega a decir, muero del deseo, muero del deseo. Y esa en definitiva es la añoranza de Dios. Me muero del deseo. Y no puedo nunca desear nada, el hombre no va a desear nunca nada que no sea capaz de realmente poseer. Nada más que esa posesión ha querido por Dios ser dilatada en la eternidad, hasta la eternidad, pero ha querido ser por Dios adelantada acá en la tierra por la vida en gracia, por los sacramentos. Por eso es tan importante, si hoy muchos de ustedes no pueden recibir los sacramentos, pero la insistencia por ellos, luchar por ellos, por recibir la comunión en la boca, por recibir una confesión hecha en Dios, no tomar mate así como que van a conversar, sino manifestar con arrepentimiento el dolor de los pecados, porque el deseo de estos sacramentos justamente son los rayos de la misericordia, hace crecer el deseo, hace crecer el deseo. Es la gracia de Dios quien ensancha nuestro corazón, ensancha nuestro deseo de Él, para que algún día lo gocemos más a Dios. Todo tiene un plan de bien. Aun cuando nos cuesten los sacramentos hoy, es para que los deseemos, ardiemos de amor, moramos del deseo de los sacramentos. Esta situación en la que vivimos es para que muramos de deseo de los sacramentos, estando como estamos con esta cuarentena, el aislamiento, todo, las iglesias cerradas, pero no es para que caiga el deseo, sino para que crezca el deseo, porque creciendo el deseo seremos más capaces de amar a Dios y de gozarlo, ya en esta vida y en la eternidad. Ven cómo Dios, incluso en medio de esta circunstancia tan difícil que todos vivimos, también nos pide crecer. También podemos crecer en el deseo de Él, aunque no lo tengamos en los sacramentos, o para que justamente luchemos por los sacramentos, porque muchos de ustedes han luchado y han conseguido lo que parecía imposible. Entonces, luchen por estos sacramentos, porque cuanto más luchen, más deseo tienen de ellos. Y Santa Faustina habla de la eternidad. Deseo sumergirme en Él por la eternidad. Eternidad. Qué linda palabra, eternidad. ¿Pienso yo en la eternidad? ¿He pensado en la eternidad? ¿Tengo la palabra en mi vocabulario? Mi corazón tira hacia la eternidad o se quedan con las cosas de esta tierra, de este mundo, el lodo del pecado, de lo que nos impone el miedo, que nos impone los medios de comunicación, los placeres que nos quieren dar los entretenimientos variados que tenemos hoy, y nos olvidamos de la eternidad, de hacer cosas en nuestro día, en nuestro tiempo, que hablen de la eternidad. Bueno, tiene mucho que ver con la nostalgia de Dios, porque la nostalgia, la añoranza de Dios, pone a nuestro corazón a mirar la eternidad, a mirar a lo alto, elevar el corazón. Hagamos un examen de conciencia, cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las nostalgias de cada uno? ¿Cuáles son sus añoranzas? ¿Tenemos nostalgia de algo, solamente de las cosas de esta tierra, de tiempos pasados? Vemos la foto y me da nostalgia, vemos los videos en VHS o fotos en blanco y negro y nos da nostalgia. ¿Y de Dios qué? Cuando miro la cruz me da nostalgia, cuando veo la imagen de Jesús misericordioso me da nostalgia, me da la nostalgia de Dios, la añoranza de Dios que es hacia adelante, mientras que las cosas de esta tierra nos dan nostalgia hacia atrás, nos atan hacia atrás. Que tengamos la añoranza del cielo, de la eternidad. Meditemos para eso en qué tenemos nuestra nostalgia. Y preguntémonos, ¿cómo puedo hacer para añorar más a Dios? Bueno, en estos días vamos a ir tratando de dar respuestas a estas preguntas para ayudarnos a nosotros, ayudarnos entre todos a crecer en la añoranza de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Nos encomendamos a sus oraciones. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.